¿Qué se entiende por antropología? ¿Qué sentido tiene la cultura para los individuos y sociedad? La antropología es aquella disciplina que estudia la realidad humana, así como sus aspectos biológicos y sociales. Por lo tanto, podríamos decir que se encarga de estudiar la naturaleza, las formas de organización social y el pasado de los seres humanos, con un objetivo muy concreto: describir qué significa ser hombres y mujeres. Es decir, analiza el origen y la evolución de los comportamientos sociales a través del tiempo y el espacio, en todas sus dimensiones. Ahora bien, ¿qué papel juega la cultura? La cultura se relaciona con un conjunto de manifestaciones identitarias de cierto sector o contexto social. Tiene que ver mucho con la identidad. Expresarse es una necesidad que nos hace y nos ayuda a identificarnos, a diferenciarnos, y es una responsabilidad hacia los demás. Las distintas manifestaciones humanas constituyen formas de exteriorizar o de contar nuestra historia, narrar el contexto. Por esto, la cultura también es un legado y sirve de base en una sociedad, porque en ella se transmiten enseñanzas para las siguientes generaciones. Pero, ¿para qué nos sirve el conocimiento antropológico? La antropología es, sobre todo, una ciencia integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y la cultura a la que pertenece. El fundamento básico de la labor antropológica ha sido históricamente estudiar la diferencia. La representación de lo otro se ha pensado desde distintos horizontes a lo largo de la historia. La antropología es una ciencia que forma parte de las ciencias histórico-sociales, que se encargan de analizar el quehacer humano en el tiempo, desde la aparición del hombre hasta nuestros días, y que, en su proceso evolutivo como ser, sujeto y actor, recrea parte del medio ambiente, haciendo uso de todos los elementos que le permiten modificar su hábitat. Cada una de sus creaciones tienen contenidos colectivos que forman parte de su cultura y de la existencia de grupos que generan una estructura socioeconómica como producto de un proceso histórico que, a la vez, imprime las características generales y particulares que le son propias en un momento determinado. Estas creaciones constituyen la cultura, que aprendida socialmente en el marco de una formación histórico-social determinada. Estas creaciones constituyen la cultura, que es aprendida socialmente en el marco de una formación histórico-social determinada. Si tuviera que definir a la cultura, con todo lo aprendido hasta el momento, diría que, para mí, la cultura es un fenómeno homogéneo, que caracteriza a todos los miembros de una sociedad. Es decir, un complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos o capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad, en la cual nace, crece y se desarrolla como ser humano. Pero ahora yo me pregunto, ¿cómo puedo yo, como profesor de educación física, aportar a la cultura? ¿Qué importancia adquiere la cultura en el escenario escolar? Bueno, más bien diría que es fundamental. Más que profesional de educación física, debo mirarme a mí mismo como un docente, cuya función es, ante todo, educar. Por ello, su importancia radica no solo en la capacidad de generar y transmitir conocimientos, porque educar es ante todo formar personalidades, constituir a los sujetos éticos y políticos que habrán de razonar todo un orden cultural y moral en el que los conocimientos adquieren pertinencia y sentido. Educar es forjar seres humanos libres, sensibles, autónomos, críticos y creativos, comprometidos con la comunidad a la que pertenecen, aptos para el ejercicio responsable de la ciudadanía, así como para enriquecer y renovar la tradición cultural en la que están inmersos. Aunque muchas veces pasa inadvertido, siempre que se habla de educación, se habla de poder. Pero no debe ser entendido como algo necesariamente negativo, al que acceden unos pocos que tienen el control de todo. Poder es la capacidad de incidir en la conducta del otro para modelarla. Así, la educación no solo se relaciona con el poder, sino que ella es poder, en la medida en que incide y en muchos casos determina el hacer de ese otro, ese alguien social e individual del que hablábamos anteriormente. Educar es incidir en los pensamientos y en las conductas, de distintos modos. ¿Y a dónde llegamos? Así es, a la cultura nuevamente. Entonces, como vemos, la relación entre educación y cultura
es constante e interdependiente. La escuela es un espacio de cruce de culturas, una institución y un contexto donde se relacionan dialécticamente la cultura humana y la cultura nacional, o como podríamos llamarla, modelo, bajo la forma de culturas específicas, familiar, comunitaria y escolar, de todos los sujetos que interactúan en la misma, a partir de su apropiación individual. Con el instrumentalismo evolutivo y los continuos cambios de la sociedad, la cultura necesita recurrir a la educación formal como instrumento para consolidar las habilidades. Pues a medida que la globalización avanza y la tecnología se vuelve cada vez más compleja, tanto en su dimensión material como en la organización humana, el papel de la escuela se va haciendo más vital para la sociedad, no solo como agente de socialización, sino como también transmisora de habilidades básicas. Ahora bien, ¿qué puedo ofrecer yo como profesor de educación física? Primero que nada, debemos tomar en cuenta una cuestión. Para educar a un pueblo, se precisa no solo de ambiciones, es decir, ese sentimiento de disconformidad con la realidad en la que convivimos, esa sensación de que algo no puede ser así y debo hacer algo para cambiarlo, sino, sobre todo, del comportamiento ético de quienes ostentan el poder. Nuevamente retomamos al punto de origen. Como dijimos anteriormente, cuando se habla de educación, se habla de poder. ¿Y por qué decimos que requiere un compromiso ético? Porque el conocimiento no puede ser visto únicamente como un elemento de realización personal, que lo es, sino como un instrumento de cohesión social. En ello radica su verdadera capacidad transformadora y su dimensión solidaria. Como remarcaba al principio, como profe de educación física, pero más aún como docente, debo de dominar la cultura, es decir, aprenderla y convertirla en medio para la transformación cualitativa de niños y jóvenes, lo cual justamente expresa el vínculo con el fin de la educación y la función social de la escuela.